veo a Eduardo Villa, si puede presentarse. ¿Cómo andás, Eduardo? Tenés que abrir el micrófono, está cerrado. Hola, ¿cómo les va? Ya- Bueno, soy de Arrecifes y preocupado por la situación del país. Socialista, por supuesto. Bien. Hernán, si querés presentarte, no sé si salió o está ahí. Tenés que abrir el micrófono, Hernán. Bueno, bueno, listo. Hola, Hernán. Hola, Hernán. Soy de San Miguel, y vengo a ver la varita mágica de la economía, porque de otra forma no sé poder hacer cómo viene la cosa. Bueno, eso es una broma. Sí, sigamos, pónganse serio. Bien. No sé si, yo no alcanzo a ver todas las personas que están, pero presumo que hay algunas personas que no. Bueno, Fabián Bertal está muy ocupado, les cuento que está acá, está en la operación, está Matías, operando, grabando. está apoyando bastante, así que ya estamos grabando, ¿eh? Ah, buenísimo. Y no sé, la vi por ahí a Moira, a Chinelli, no sé si está y se quiere presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alexis? Hola Bien, acá Moira, ¿cómo estoy. estás? No sé si se escucha bien. Bueno, gracias, sí. Acá estoy presente. Sí, perfecto, muy bien. No, no me quiero presentar. Ya está, ya saludé. Bueno, la presento yo. Moira es una compañera acá de La Plata, es una persona, además de una excelente persona, es una excelente profesional que sabe, es bióloga. Después me va a retar porque alguna cosa no diré bien, pero es bióloga y es una persona muy dedicada al tema ambiental. Con Moira nos une la preocupación de cómo podemos plasmar de alguna manera el tema ambiental de un modo realista, que se despegue de los eslogans y que pueda tener contundencia en un planteo económico que permita progresar, permita solucionar los problemas que enfrenta la humanidad de manera realista, pero con el criterio de ubicar lo ambiental en un lugar preponderante que no tiene hasta ahora. Y bueno, siempre nos entusiasmamos mutuamente cuando hablamos, analizamos, y ella me enseña mucho de su especialidad y yo busco la manera de cómo encontrarle la vuelta para insertarlo en lo económico, y creo que ahí hay uno de los grandes temas que seguramente tenemos pendientes para charlar, y algo de eso seguramente vamos a hablar hoy en esta charla. Así que bueno, vos, Fabi, avísame cuando sea la hora y así yo hago la presentación formal y arrancamos con la charla, cuando vos me digas. Sí, yo pediría 3, 4 minutos más que están entrando alguna gente más que nada por el tema del link que se mandó con el que tuvimos lío y ya lo largamos. Perfecto. Ah, está Omar Pucurul, ahí lo veo. Si se quiere presentar, Omar también un entusiasta del tema ambiental. ¿Cómo estás, Omar? No tenés micrófono. Hola Alexis, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Me va? escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, pasa que estoy haciendo un arreglo en casa y terminando el aislamiento, terminando el aislamiento y escuchándolo un poco, a ver si seguimos aprendiendo un poquito de los que saben. Bueno, entonces te equivocaste de lugar. Yo me voy. Bueno. Sabe que no es así y espero que pronto nos podamos reunir con Moira a tratar un poco el tema ambiental que quedó pendiente por este aislamiento que me tocó por el tema de esta pandemia, pero ya vamos a encarar el tema ambiental con un poco más de seriedad. Buenísimo, sí, seguramente. Está Lorenzo, si se quiere presentar. Creo que también está Leonardo, Nico Gómez. Son los que veo, porque de casualidad suben los nombres. Yo no alcanzo a ver toda la pantalla, pero ya los buchoneo para que se presenten. ¿Alguno?
Hay que hay que abrir el micrófono, les digo por si alguno quiere presentarse. Leo, ¿estás por ahí? Loren. Loren mandó un mensajito, se saluda. Por ahí no tiene micrófono y está escuchando y no puede hablar. Bueno, Fabi, cuando vos me... Sí, dale, justo estaba diciéndote eso. Ya por lo menos los que iban ingresando paró ahora. Así que última te da alguna más ocasional, pero creo que ya estamos para arrancar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas y todos los que pudieron sumarse hoy. Es un día, ya estamos bastante cansados de eventos de este tipo, de lejos y todo, y la verdad que es muy lindo ver que todavía hay grupos de personas que se involucran en cuestiones tan importantes como son los temas que tratamos o buscamos tratar, y a pesar de las dificultades seguimos luchando por un mundo mejor, por un país mejor. Y desde ese lugar nosotros, desde el Frente Amplio Socialista, hemos tratado y compartimos la visión que tienen los compañeros de la agrupación reformista, de tratar de ver, de transformar a nuestro Partido Socialista en una herramienta de cambio real, una herramienta política que permita incorporar todos estos valores, todas estas ideas en un contexto interno que nos resulta bastante hostil, en donde se han apoderado de una porción importante del poder político interno del partido, algunos sectores con los que conocemos muy bien y en Cava lo conocen muy bien, pero nosotros seguimos pensando que la manera de poder ofrecer esa herramienta es dar la batalla interna, proponer y proponer, siempre con propuesta, más allá de que podamos tener visiones críticas que no podemos ocultar y no debemos ocultar, porque sería pintar las cosas de otro color, no es sensato, pero siempre apuntando a la propuesta. Y en ese marco de propuesta y a la amplitud que caracteriza el armado político que nos hemos dado en Provincia de Buenos Aires con el Frente Amplio Socialista, hemos empezado, dado los primeros pasos de lo que se llama La Voz del Frente, que es un periódico que la idea es que tenga continuidad y que encabeza de alguna manera estos ciclos de charlas que 2021, que tienen que ver con la perspectiva socialista en las distintas temáticas que encaremos. En ese sentido, vamos a ser organizadores de los eventos que hagan falta y vamos a invitar a compañeros y compañeras de distintas agrupaciones, o aunque no participen de agrupaciones, del Partido Socialista que representen el ideario de ese Partido Socialista independiente, auténtico, con sus banderas, y que realmente se sienta socialista y no obligado a pertenecer a ningún otro tipo de espectro político, como hemos visto en los últimos tiempos. Creemos que es la única manera de darle fuerza al partido. El partido está muy chico, se vio en esta última interna, la poca cantidad de votantes, sumado a la insensatez de llevar adelante un proceso electoral en plena pandemia. De más está decir lo que hemos visto con un líder de un espacio interno muy importante como Miguel Lifchit, que seguramente se contagió unos días antes por la frecuencia, por cómo fueron los hechos, pero evidentemente también el partido no tuvo en cuenta estas cuestiones y probablemente el evento de personas anónimas que no conocemos quizás generó esta problemática, motivo por lo cual nosotros decidimos no participar y la verdad que nos dolió no participar. Pero bueno, la idea es seguir construyendo a pesar de todo. Hoy yo voy a hacer una pequeña introducción de algunas ideas económicas o conceptos económicos de esta perspectiva, y después le voy a dejar la palabra al compañero Ezequiel La Rosa de Capital Federal, de la agrupación reformista, como les comenté, con quien nos unen muchas afinidades a lo largo de los años que nos hemos conocido, hemos hablado de economía, hemos hablado del tema ambiental, temas que tenemos enfoques muy semejantes, y me pareció muy importante su aporte en un tema tan central como hoy es el tema de la hidrovía. Así que dicho esto, bueno, la idea es que hagamos una breve exposición, yo muy general, y le voy a dar la palabra a Ezequiel, y después tenemos un rato de preguntas, comentarios y la participación de lo que quieran a todos los participantes que hoy están acá. Así que, dicho eso, voy a arrancar con la parte que me toca. Bueno, yo soy economista del partido acá de La Plata,
formo parte de la comisión del Partido Nacional, a pesar de que nunca nos llaman demasiado a trabajar. Y lo que hacemos siempre, la economía está muy presente en la Argentina por los problemas, las crisis sucesivas. Somos uno de los paradigmas mundiales de el potencial nunca explotado y los límites hacia abajo que siempre superamos, que pensamos que vamos a rebotar y terminamos superando permanentemente. Lo que nos hace a los economistas en general, a mí lo que me sucede es que nos hacen hablar de cuestiones del día a día, temas puntuales, temas cómo está la inflación, cuando sale el nuevo índice, temas que tengan que ver con la actualidad. Y muy pocas veces tenemos la posibilidad de hablar en profundidad de por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que a mí me apasiona profundamente y que creo que es ahí donde tenemos un trabajo importante para hacer en materia económica. La pandemia hoy se plantea, es como un hito, ¿no? Un momento bisagra. La pregunta que muchos se hacen es, algunos dicen que es el momento de un cambio, y la pregunta es el momento de un cambio real o no lo es? Mi opinión personal es que no es el momento del cambio de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue poner en evidencia otras cuestiones inherentes a un modelo capitalista salvaje, que se escondía de alguna manera, que de alguna manera se camufla y no se da a conocer, y que en realidad hay grupos de poder, entre ellos los poderes mediáticos tan importantes y grupos económicos, que no quieren mostrar con claridad las consecuencias de este modelo de capitalismo salvaje. Entonces, un montón de muertes que suceden asociadas al proceso que implica este modelo capitalista salvaje se camuflan en las estadísticas diversas, y muertes por cáncer, muerte por esto, muerte por el otro, y realmente no se conoce por qué suceden estas cosas y cómo están asociadas al modelo económico vigente. Ahora, cuando te pasa lo de la pandemia, que de repente se hace visible de una manera tan grande, es donde empiezan los interrogantes y donde empiezan a dudarse, se ponen en duda. Entonces me parece que este hito bisagra es un punto de partida para empezar a focalizarnos en un análisis nuevo y a proponerle a la sociedad una mirada diferente. Hoy el mundo claramente está frente a una crisis terminal con riesgo cierto que tiene la continuidad de la vida, y esto de la pandemia es una de las manifestaciones. Entonces creo que, lo hemos charlado, presenta una oportunidad única hacia lo que es las ideas socialistas del socialismo democrático. Claramente no somos ni pretendemos ser una izquierda totalitaria, de modé, que tiene otras consecuencias, que la hemos visto funcionar de manera inadecuada en el mundo, y tampoco podemos pretender ser, si queremos cambiar la realidad, un modelo atenuado de lo que es lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos que ir por nuevos paradigmas, un modelo nuevo pero actualizado. O sea, el socialismo de hoy evidentemente va a tener que nutrirse y va a tener que abrir la mirada hacia las nuevas problemáticas, hacia nuevas realidades, hacia nuevas tecnologías, hacia nuevos modos de abordar la comunicación y poder armar un proyecto político en un momento en donde el mundo ha cambiado de manera tremenda. ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos un modelo que potencie la libertad, que potencie la solidaridad, que potencie el derecho a una vida digna y que permita que el ser humano se realice en equilibrio con la naturaleza. Esto es algo relativamente nuevo. Siempre se hablaba del modelo en donde el hombre, el ser humano, era el rey de todo del ambiente, del planeta, y hoy estamos entendiendo que hay una sintonía que no se puede romper y que hay que trabajar sobre ese nuevo enfoque. ¿Qué hemos visto? Porque hemos visto algunas cosas que pasaron desapercibidas, pero son aquellas que nos marcan la necesidad de un cambio de modelo. Hemos visto crisis financieras, burbujas financieras, en donde veíamos cómo estos grupos apátridas que están en el mundo entero tienen más poder que las naciones soberanas, en donde sus CEOs se llenan de dinero cuando explota una burbuja y dejan en la lona a millones y millones de personas, que pierden viviendas, que pierden trabajos, y que los estados nacionales son incapaces de resolverles la problemática. Hemos visto crisis de hambre en muchos lugares del mundo, y las vemos acá en la Argentina mismo, un país con un potencial de producción de alimentos enorme, y vemos hambre en el mundo. Hoy seguimos viendo hambre.
vemos una crisis ambiental, vemos, no sé, hemos visto la isla del plástico en el medio del océano Atlántico, hemos visto desastres de todo tipo ambientales, y hoy estamos viendo una crisis sanitaria enorme, que nos lleva todo esto a poder entender que hay una cuestión que está cambiando, viene cambiando, y sobre la que nosotros tenemos que elaborar propuestas y entender cómo nos vamos a parar, es la realidad de las naciones-estado y su poder, lo que pueden y deben hacer, y en los poderes reales que no tienen que ver con el Estado, que son transnacionales, y que hoy tienen la posibilidad tecnológica inclusive de estar casi en el éter. Fíjense lo que son las criptomonedas, en donde están teniendo una incidencia real sobre activos que son totalmente difíciles de cuantificar, son imposibles de controlar, pero sin embargo empiezan a tener peso. O sea, ya estamos lidiando no solo con poderes concretos, sino también hasta con poderes de este tipo que complican muchísimo a las naciones-estado a poder regular y a poder tener control sobre las cosas. Esto, lo que creo que la lectura clara que tenemos es que necesitamos, y ya más mirando desde el plano de nuestro país, una necesidad de un cambio de modelo. Es fundamental encarar un cambio de modelo y proponer un cambio de modelo. Nosotros creemos muchísimo en un plan de desarrollo sustentable, en donde la palabra desarrollo es un concepto diferente al que estamos acostumbrados, del crecimiento permanente, de creer que los recursos son inagotables y que todo vale para producir algo más. Creemos que el concepto tiene que ser revisado y que va emparentado a esta idea de la sustentabilidad. Es muy importante enfocarnos en esa idea. Algunos ejes: cambios en los modelos urbanos, o sea, creo que ya está más que claro que los modelos urbanos están haciéndonos daño como sociedades. Cambios en materia de la producción de alimentos, es importante empezar a pensar la agroecología. Cambios en la obtención de energía, ir rápida y aceleradamente hacia otros modelos energéticos, entre otras cuestiones que tenemos que abordar y que tienen connotaciones económicas sumamente importantes y ofrecen, lejos de, como lo plantea el capitalismo tradicional, plantea oportunidades enormes, porque cuando pongamos en valor otro tipo de cosas, quizás la velocidad y el ahorro de los centavos en la producción va a contabilizarse de una manera distinta y nos va a permitir muchos más puestos de trabajo, con otro tipo de visión, con la internalización de costos y otras cuestiones que no es el motivo de esta charla, pero que podríamos charlar. En definitiva, y para cerrar esto, está claro que la Argentina tiene un atraso enorme en su modelo económico y hoy seguimos discutiendo cuestiones que parecían, o que algunos desde el discurso nos dicen que ya están, que cambiaron con los cambios de gobierno, y la realidad es que el modelo sigue siendo el mismo. Y voy a dar un ejemplo clave, y con esto cierro para dejarle a Ezequiel su disertación. Cuando hablamos de las tarifas de servicios públicos, cuando hablamos del precio de las naftas, lo que estamos haciendo, fíjense la paradoja de la polarización absurda que tenemos en la Argentina, que termina defendiendo el mismo modelo. De un lugar nos dicen que deben actualizarse las tarifas para evitar que el Estado subsidie a las empresas la diferencia de lo que no pagaríamos nosotros como consumidores. Entonces dicen, no, si el valor de lo que tienen que pagar son 1.000 pesos, digamos que sigan cobrando los 500, que los 500 se los da el Estado al empresario. Esa es una posición. El otro dice, no, de ninguna manera, yo tengo que cuidar el equilibrio fiscal. Por lo tanto, los 1.000 pesos los tienen que pagar los usuarios. Pero hagamos algo, segmentémoslo un poco mejor para que lo pague aquel que tenga más posibilidades. Y yo digo, esta es la gran falacia, porque lo que no dice ninguno de los dos, que respetan el mismo modelo de decir que nuestros recursos son de otros y tienen un valor que le oponen otros en esos precios internacionales. Y en realidad, lo que deberíamos hacer sobre nuestros recursos es valorizarlos con los costos que tienen, porque en definitiva los salarios que nos pagan a nosotros son en pesos, no son en valores internacionales. Los vehículos que compramos cuando vamos a comprar un auto, no pagamos los precios internacionales. Ahora sí nos quieren vender a precio internacional aquellas cosas que salen de nuestro suelo. Entonces, acá el debate es dónde nos paramos
frente a una cuestión de autodeterminación, de soberanía y de lo que se tratan nuestros propios recursos. Y en las tarifas pasa esto, y en el otro gran tema interesantísimo que hay para desarrollar, y que con Ezequiel vimos como muy interesante para esta charla, es el de la hidrovía. Así que bueno, lo dejo a Ezequiel para que nos comente un poco esta cuestión, de qué se trata y qué propuestas tiene para repensar un poco esto en clave socialista. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a las compañeras y compañeros del FAS. La verdad es que yo siempre lo digo, el socialismo es una gran familia, nos vamos encontrando en diferentes oportunidades, intercambiando opiniones. Esos intercambios o encuentros vamos encontrando algunas coincidencias de pensamiento. Con el caso con el compañero Alexis en particular, hemos compartido algunas conversaciones, algunas ideas. Tenemos esta mirada común de, yo valoro en él la cuestión de la importancia de la economía, porque hace tiempo que el socialismo viene esquivándole a la cuestión económica, cuando en sí es el fondo de la cuestión de cómo se ordena el país, cómo se administra la sociedad. Y fundamentalmente encontrándonos en esta mirada de decir el socialismo tiene que dejar de ser un mero administrador del sistema, un mero administrador del sistema tal cual está, del neoliberalismo, como lo querramos caracterizar, y empezar a proponer cambios de fondo al modelo. Bueno, la exposición la preparé un poco sobre 3 ejes conceptuales, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. El primer eje es sobre la importancia de tener una propuesta socialista como partido socialista y una propuesta desde el socialismo, en este caso con respecto a la navegación del río Paraná, de lo que se conoce como hidrovía, pero en general ante todos los temas. Cualquier cosa que, haga un paréntesis, cualquier cosa que no se escuche o se entrecorte me avisan, así vamos viendo si se está escuchando bien. Sigo. El segundo eje es la caracterización de la hidrovía desde una mirada comercial, geopolítica y ambiental, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de hidrovía. Y el último eje es cómo funciona actualmente y cuál sería una posible propuesta desde una mirada socialista. Así que sobre lo primero, que es sobre la importancia de tener una propuesta desde el Partido Socialista, esto me parece importante aclararlo porque hace tiempo que el Partido Socialista ha abandonado la práctica de llevar una propuesta como partido. Ha proliferado centros de estudio, de pensamiento, fundaciones. ¿Y cuál es la situación conceptual de eso? Que no queda claro, siempre que se arma una postura hay intereses de fondo que se están dando, y hay una serie de doctrinas de pensamiento, una estructura de pensamiento y valores que le dan fuerza a esa postura, sea la que fuese, del lugar que fuese. Y cuando el partido deja de hacerlo como partido socialista, orgánicamente, a través de la discusión colectiva de sus militantes, se empieza a perder desde qué lugar se dicen las cosas y fundamentalmente qué intereses se están defendiendo. Creo que Alexis ha hecho un pantallazo bastante rápido de un poco lo que es la doctrina y los valores del socialismo, que es lo que en sí tendríamos que tratar un poco de madurar, empezar a expresar nuestras propuestas y nuestras ideas desde el Partido Socialista, para que quede claro qué intereses defendemos y bajo qué ideas lo hacemos. Desde nuestro punto de vista, desde la mirada del reformismo, que entendemos es la línea original del PS, la que iniciara Juan B. Justo y la que hay que un poco retomar en estos tiempos, también los intereses que se defienden son los intereses de la clase explotada en el plano económico, de la clase oprimida en el plano social y de la clase dominada en el plano político, que no es ni más ni menos que la clase trabajadora. Bueno, básicamente me parece importante decir que las propuestas deben hacerse con claridad qué intereses se defienden y fundamentalmente con mucho sentido común, porque la realidad es que también empiezan a proliferar propuestas técnicas, propuestas académicas,
que cuando uno empieza a analizar lo que le falta muchas veces a las ideas que se ponen sobre la mesa son un poco de sentido común, y la falta de sentido común demuestra también a qué intereses empiezan a responder. Quizás un poco sobre esto, vamos a volver para darle un poco más de cuerpo. Ahora sí, entrando específicamente a lo que es la cuestión de la hidrovía, como les decía, la idea es caracterizarlo brevemente de forma de qué representación tiene comercialmente, geopolítica y ambientalmente. A nivel comercial, primero que hidrovía es un término que no existe. La realidad es que si vamos a buscar al diccionario el término hidrovía no lo vamos a encontrar, porque es un término que se utiliza para denominar lo que es la navegación de los ríos Paraguay y Paraná, y se conoce como hidrovía Paraguay-Paraná al tramo de esos ríos que une Puerto Cáceres en Brasil con el puerto Nueva Palmira en Uruguay. Voy a probar, ustedes me dicen si puedo compartir pantalla, puedo compartir una imagen, vamos a probar, me parece importante para que entienda un poco. No sé si se ve ahí. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, este me parece que era importante mostrar esta imagen para que se entienda lo que es Puerto Cáceres en la zona de Mato Grosso, Brasil, y Nueva Palmira en la zona de Uruguay. El tramo, cuando hablamos de Argentina, de la hidrovía, que es el tramo concesionado, que es lo que interviene en la Argentina, es un tramo de esta hidrovía, que es un tramo desde el canal de Punta Indio que conecta al puerto de Montevideo hasta la confluencia del río Paraná con el río Paraguay. Ese es el tramo que habla la Argentina cuando habla de hidrovía, cuando habla de desado, cuando habla de balizamiento. Pero la hidrovía entendida como tal llega hasta lo que es Puerto Cáceres en Bolivia. Es interesante y se puede ver a simple vista la importancia regional que tiene este canal de navegación, porque interviene el Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. La zona de Bolivia es la zona de Santa Cruz, que utiliza esta vía para algunas exportaciones por medio del Atlántico, lo que no exporta por el Pacífico en Chile. Para el Paraguay, básicamente, es su principal conexión, su principal salida al mar, sino la única, donde hace gran parte de sus exportaciones. Para la zona de Brasil, de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, zonas donde hace tiempo que se viene desarrollando y ampliando la frontera agrícola de la soja, también le permite ganar cierta competitividad, que a veces a algunos productos les es más fácil, más económico exportarlos por barcaza que llevarlos al puerto de San Pablo. Y bueno, lógicamente toda la zona de Paraguay, que dijimos, Argentina y Uruguay. También hay que decir que es una de las cuencas hídricas más importantes del planeta. Acá se puede ver un poco la representación en imagen de lo que es la cuestión del agua dulce, tanto superficial como a nivel subterráneo. Recordemos que el acuífero Guaraní, que es uno de los acuíferos más importantes también a nivel mundial, se encuentra debajo de esta cuenca del Plata. Todas estas zonas que se ven medias azules son las zonas de los famosos pantanales. Acá están los esteros de Liberá, todas las zonas de humedales y pantanales que cumplen una función muy importante en la regulación del río y de las inundaciones. Esta es la cuenca un poco descrita a nivel de lo que son los ríos. Este es el río Paraná, como decíamos, que se bifurca y se va para este lado, y acá arranca el Paraguay. Si bien fundamentalmente lo que se exporta, lo que sale por el río Paraná y el río Paraguay son granos y derivados de grano, sobre todo harina y aceite de soja, también hay un dato no menor que es lo que circula a nivel bajando por el Paraguay al Paraná, que es desde el Cerro Mutún y desde el Cerro Urucún, uno en Bolivia y el otro en Brasil, el mineral de hierro que abastecería Argentina, la de Ternium en San Nicolás, lo que era la ex Somisa.
Ternium es del grupo Techin. Ternium tiene sede central la casa central está en Luxemburgo. Si bien es de capitales, entre comillas, argentino, ítalo-argentino, Paolo Roca es el CEO del grupo Techin. La sede central de Ternium, de la acería que está en San Nicolás, está en Luxemburgo. Digo esto como para entender la importancia de la navegación del río Paraná, como para entender un poco la idea. La concesión de la hidrovía, que diríamos hoy es solo un tramo de la hidrovía, está actuando a cargo de la empresa Jan de Nul, belga, y la empresa argentina EMEPA. Ambas tienen desde el año 96 concesionado lo que son las tareas para garantizar la navegación en el río Paraná. Jan de Nul, si bien es una empresa belga y también nos cuentan que es una empresa filial, también tiene su sede central en Luxemburgo. A nivel comercial, en lo que respecta a Argentina, casi el 80% de las exportaciones salen por este río. Quiere decir que, digamos, prácticamente el comercio exterior depende de la posibilidad de exportación de lo que sale por el río Paraná. Lógicamente, dijimos, hoy son principalmente granos y derivados. De los productos más importantes en orden de magnitud es harina de soja, aceite de soja y poroto de soja. Si bien digo esto a nivel soja, los productos más importantes también está dentro de esto el maíz. Hay una cuestión, el sector privado cuenta que el sistema funciona de esta manera. El transporte, el acopio, los puertos exportadores, los molinos, las aceiteras, incluido la marina, el flete marítimo, en este caso fluvial marítimo, es todo privado, incluido, como dijimos, el dragado y el balizamiento del canal del Paraná. Es decir, que funciona todo ese sistema donde sale el 30% de la exportación argentina, es todo un sistema que está actualmente privatizado. Esto no es impedimento para que Argentina no pueda controlar, o como a veces decimos, tener soberanía sobre lo que ocurre allí. Porque lo que está claro es que no hay voluntad política para controlar a todo ese sistema privado. Está claro que se privatizó en la época de los 90 y está claro que no hay voluntad política. Porque actualmente, digamos, está muy sobre el tema de la cuestión de que porque está concesionado el dragado no tenemos soberanía, de tal cosa no tenemos soberanía. La soberanía, desde nuestro punto de vista, pasa por otro lado, no necesariamente porque esté o no el sistema funcionando de forma privada. Así todo se estima que se va de cerca de 10.000 millones de dólares por año en el sistema, por falta justamente de control del Estado. O sea, la realidad es un poco que no hay voluntad política de controlar el sistema. Desde ese lugar, desde esa falta de voluntad política de controlar actualmente cómo funciona, son pocas las expectativas de que estas mismas administraciones que no controlan el sistema actual generen algo que modifique este sistema para el pueblo argentino. Es decir, que cuando escuchamos hablar de que se va a generar una empresa nacional para que haga el balizamiento, para que... Suena un poco raro que quienes no han hecho nada hasta el momento para controlar un poco este sistema, a partir de ahora propongan algo para cambiarlo. A nivel geopolítico, a nivel regional, claro que Argentina es fundamental porque salen por allí gran parte de las exportaciones. A nivel regional dijimos que para Paraguay también es la salida al mar, para Brasil es parte de la salida de la producción agropecuaria del centro-oeste, para Bolivia también es una parte importante de exportación, igualmente que para Uruguay. Lo otro importante dentro de lo que es el mercado internacional
son el destino de esos alimentos que salen por ahí. Los principales destinos de las exportaciones del río Paraná son China, Vietnam, Indonesia y la India, dejando de lado lo que es Brasil, del acuerdo que nos llevó a el sur y todo el sector industrial de San Pablo y las condiciones argentinas, quedamos como con un acuerdo de exportación de trigo que es bastante importante. Pero lo que quiero mencionar con esto es que de la hidrovía del río Paraná se exporta hacia el mercado asiático gran parte del alimento. Y esto es importante en el sentido de que empieza a darse, según algunas hipótesis, una escalada en el conflicto entre las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos y China, y lógicamente los primeros pasos de esos conflictos, trascendiendo lo comercial, empieza a ser el abastecimiento y la seguridad alimentaria de los pueblos. No casualmente, hace prácticamente un mes estuvo de visita en Argentina el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, y en consonancia con esa visita volvió a salir en los medios y volvió a tomar relevancia lo que es la depredación de toda la cuestión del recurso de la pesca en Argentina, básicamente porque Estados Unidos empieza a posicionarse y a evaluar un poco más firme todo lo que es el abastecimiento de alimentos de China, donde dentro del mercado mundial gran parte es de esta zona, del mar argentino y de la hidrovía Paraná-Paraguay. Hay que decir también que digamos, todo lo que es el sector portuario de Rosario, el gran sector portuario aceitero, harinero y sojero, es un desarrollo que se da relativamente en poco tiempo, en consonancia con lo que es la implementación del paquete tecnológico agropecuario, fundamentalmente de la soja transgénica. A medida que se extiende la frontera agrícola, empieza a desarrollarse con más fuerza todo lo que es el trabajo de la hidrovía. El tema de la hidrovía es un tema que no, digamos, si bien interviene en varios aspectos, no estamos tocando nosotros acá la parte de la producción. Para nosotros lo que estamos hablando ahora, por el momento, como la hidrovía es a nivel logístico. No estamos, digamos, poniendo en cuestión cuál es la producción que por allí circula, sino que básicamente estamos caracterizando y viendo su funcionamiento y su rol en la región. A nivel ambiental, como dijimos, la cuenca es una de las cuencas de agua dulce más importantes del planeta, y lo que se está viendo afectada por lo que se le está haciendo, de la forma que se le está haciendo actualmente, básicamente tiene que ver con que la expansión de la frontera agrícola está empezando a cambiar los suelos que anteriormente permitían absorber el agua, empiezan a ser suelos que escurren el agua por el avance del monocultivo. Adicionalmente a eso, la lógica que tiene hoy la hidrovía es que grandes buques ingresen a los puertos de Rosario. Estos grandes buques son buques que vienen de todas partes del mundo y en sus cascos traen flora, diferentes lugares que empiezan a ser plaga en el río Paraná. También utilizan muchas veces como lastre agua, también agua que no es del río, que cuando llegan a los puertos para cargar la descargan. Y finalmente el propio dragado, que es para entenderlo simplemente es el zanjeo del río, y en ese dragado empieza a generarse un escurrimiento del río mucho mayor, a otras velocidades, con varios conflictos ambientales. El tercer punto, entonces, fue lo que es la caracterización de la hidrovía. El tercer punto tiene que ver con cómo funciona y cuál sería una propuesta alternativa. Hay que decir que el funcionamiento de la hidrovía tiene que ver con esta lógica. Primero,
cualquier barco de cualquier nacionalidad puede navegar por el río Paraná. El sistema está preparado para que grandes buques ingresen hasta los puertos de Rosario y hasta los puertos de Santa Fe en menor medida para extraer la producción. Básicamente como la vieja lógica de los ferrocarriles ingleses, donde se generaba toda una infraestructura para extraer la materia prima del país, la hidrovía funciona de una manera similar. Digamos, los intereses creados en esa zona lo que buscan es que aumentar el calado, es decir, aumentar la profundidad del río Paraná para que los barcos puedan ingresar y puedan cargar a máxima capacidad, porque lo que sucede hoy es que ingresan los grandes buques, pero no pueden cargar a su máxima capacidad por la profundidad del río. Entonces, así está configurado hoy la hidrovía. Con gran preponderancia lo que es el sector de Puerto de Rosario, donde las aceiteras y las harineras trabajan en conjunto con los puertos de exportación para sacar todo lo que se produce y exportarlo casi de forma directa. Entonces un barco, por ejemplo, un Panamax, ingresa hasta el puerto de Rosario, carga la mitad de su capacidad y termina de cargar o en Bahía Blanca o en San Pablo, completa su carga y sigue su desarrollo hacia el destino que tenga. El dragado, esto que hablábamos de garantizar esa posibilidad de navegación, está concesionado desde el 95, como dijimos, a la empresa Jan de Null y EMEPA, y sucesivas renegociaciones se fueron dando en el 97, en el 2002, en el 2005, en 2010, hasta este año que se venció la concesión y se prorrogó por 90 días. La concesión que tiene, que es justamente garantizar la navegabilidad, está bastante cuestionada desde todos los lugares, básicamente porque no existe ningún tipo de control. Se preveía una agencia de control en la concesión que nunca se reglamentó, nunca se puso en marcha. Por eso digo que un poco se rasgan las vestiduras hablando de soberanía, hablando un montón de cosas, cuando la realidad es que quien tiene la posibilidad de controlar no se hace. Y es un negocio bastante importante. Se estima que recaudan 300 millones de dólares anuales cobrando el peaje. El sector privado se queja de que el peaje es muy alto y de que no existe un control de las obras que hace. Digamos que está bastante en crisis todo el sistema y nos encaminamos a una especie de renegociación de esta concesión que no se sabe bien para dónde va a derivar. Están las posibilidades de que siga siendo empresas privadas, están las posibilidades de que exista la empresa privada que haga el dragado y una empresa nacional que haga, o el Estado encargándose del balizamiento y la señalización, o está la posibilidad de que todo sea de alguna manera estatal o con empresas nacionales. La realidad es que por la importancia que tiene el mundial la navegación del Paraná y los productos que allí se exportan, hay una disputa geopolítica bastante importante. De hecho, las empresas chinas empiezan también a querer participar del negocio del dragado, no solo por el negocio, sino por la posibilidad de controlar y garantizar el envío de fundamentalmente el poroto de soja, que es lo que nos compra China, a su país. Hay que decir también que en esa zona los puertos operan las cerealeras, las exportadoras de cereales que tienen el control del mercado cerealero a nivel mundial. De hecho, las mayores exportadoras argentinas son las clásicas. Cargill, históricamente venía siendo Cargill, ahora ha sido desplazada por COFCO, que es la China. Está Cargill, está Bunge y está AM, que son las principales exportadoras a nivel mundial. Y COFCO empieza a jugar dentro de esta lógica mundial también, de forma muy particular, porque lógicamente es una empresa estatal china,
no es una empresa privada de las clásicas, aunque se mueva y trabaje como tal, pero empiezan a jugar más los intereses de fondo de esas necesidades regionales que el propio capitalismo y movimiento del dinero. Finalmente, para ir cerrando un poco la presentación, vamos a hablar de cuál sería una posible propuesta, y esto quizás es un poco lo más interesante. Hay una cuestión histórica en Argentina que tiene que ver con la navegación de los ríos internos. Está la cuestión de la batalla de Obligado, donde en la época de Rosas se le puso un freno a lo que era la intención de Francia e Inglaterra de empezar a comerciar libremente navegando el río Paraná. Y la realidad es que con el tiempo, si bien aquella batalla se perdió, pero se ganó a nivel de los hechos prácticos, se mantuvo la soberanía de los ríos internos, con el tiempo y actualmente nos damos cuenta que la navegación de los ríos internos ya no es una prioridad de la Argentina. O sea, hoy la navegación de los ríos internos está liberada. No existe en el resto de países esa doctrina. En general, digamos, la doctrina es que los ríos internos solo son navegables por los propios países que tienen en sus márgenes el río y no permiten la navegación interna de buques de bandera extranjera. En el río Paraná eso no sucede y fundamentalmente Argentina casi que no tiene representación con buques de bandera nacional en lo que es el flete y de las exportaciones que por allí surgen. Entonces la propuesta básicamente es muy sencilla. Hay una reglamentación a nivel internacional que se llama la reserva de carga, que esto está planteado en Argentina desde el año 2002, que tiene que ver con que cada país tiene derecho a realizar el flete de las exportaciones e importaciones, el 50% del flete de las exportaciones e importaciones con buques de bandera nacional. Tiene que ver con una lógica de compartir los gastos de flete del comercio internacional. Desde la época de los 70 esto se fue dejando de lado por varios países en la implementación del neoliberalismo y la privatización, y fueron proliferando las empresas de flete de marina mercante, fluvial, marítima. Pero Argentina podría volver a pedir su reserva de carga con las exportaciones que realiza, y esto sería tanto para la navegación del Paraná como para la navegación del comercio internacional. La otra cuestión que habría que poner sobre la mesa es que la navegación del Paraná tendría que ser prioritariamente por barcazas y no por los grandes buques que actualmente ingresan. El Paraná tiene un calado natural de 10 pies, que son aproximadamente 3 metros, que es el calado con el que trabajan las barcazas, y digamos se podría llegar a hacer un ahorro de lo que es el calado del Paraná, llevando algún puerto lo más al sur posible, más al sur que Rosario incluso, del transbordo entre las barcazas y los buques, evitando que los grandes buques ingresen al río Paraná, que lleguen, digamos, que se genere una transición. De hecho, la barcaza, el costo es bastante menor, el transporte en barcaza es 4 veces menor que en los grandes buques, que también, como dijimos, ni siquiera se completan la carga, se avanzan con quizás mitad de carga lo que pueden profundizar. Entonces, está claro que, digamos, si hay voluntad política, se puede avanzar. Primero, en garantizar la reserva de carga para empezar a volver a construir una marina mercante, una flota mercante, tanto fluvial como marítima. Argentina tiene la posibilidad de hacerlo, cuenta todavía agónicamente cuenta con Astillero Río Santiago, con varias industrias que todavía tienen la capacidad de reconfigurarse y empezar a trabajar, y eso nos permitiría ahorrarnos
a nivel anual, digamos, lo que es parte del flete, y permitiría hacer una reconfiguración. El dragado y balizamiento son tareas que puede hacer la Argentina también, tiene la capacidad de construir dragas. De hecho, la empresa Jan de Null trabaja con algunas dragas que son argentinas, que en su momento se le dieron por préstamo, y gran parte de la tripulación es argentina, es decir, que la mano de obra incluso es argentina. Y finalmente, creo que lo que está un poco en disputa, digamos, como para no decirle que las tareas de dragado, es posible que las tareas de balizamiento sean llevadas adelante por alguna empresa estatal o incluso empresas nacionales. Es posible recuperar la marina para el flete, y lo que hay que hacer fundamentalmente es evitar que grandes buques ingresen al Paraná y priorizar el transporte por barcaza. Porque lo que está de fondo es la capacidad de generar trabajo o no en Argentina. La realidad es que este sistema actual que tenemos de exportación de materias primas, donde todo este tiempo lo máximo que hemos podido hacer ha sido transformar el poroto de soja en harina y en aceite, digamos, no dar respuesta a la generación de empleo que necesita la Argentina, no dar respuesta a las necesidades económicas de la Argentina, y al contrario de eso empieza a generar un conflicto ambiental en los territorios muy importantes. Se dice muchas veces que las empresas estatales, digamos, se jugó mucho con el discurso de que las empresas estatales no son rentables, no son eficientes. La realidad es que ahora a fines de abril, digamos, se informó que INVAP, que es una sociedad del Estado creada por las leyes de la administración de la década del 70, va a empezar a exportar radares. O sea, ya sabemos, digamos, la capacidad de INVAP, ya sabemos la capacidad de exportar reactores nucleares, del trabajo que ha hecho con los satélites. La realidad es que hay experiencias de empresas exitosas de gestión pública, están las condiciones legales y administrativas para avanzar en ello. Lo único que falta es un poco de decisión política, porque finalmente también hay que decir que INVAP, que logra hacer una producción de alta tecnología, no tiene su casa central en Luxemburgo, la tiene en San Carlos de Bariloche, en Río Negro, y eso me parece que refleja un poco la lógica bajo la que estamos actualmente y el camino que podemos seguir adelante. Así que bueno, dejo abierto un poco la cuestión para las preguntas. Alexis. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. La verdad, excelente disertación, muy completa. Me quedan a mí millones de consultas para hacerte y me parece sumamente interesante. Y antes de lanzar a las preguntas, yo aprovecho y te pregunto. Lo que estaba mirando es como que hay tres cuestiones en donde está la mirada hoy. Uno es el tema del peaje, tanto para el costo que plantean los privados como para los ingresos potenciales que podría recibir el Estado en caso de tenerlo. El otro tema, el eje del control y el contrabando, y la pregunta que hago es cómo se vincula esa situación con respecto a el control del peaje, porque yo no tengo claro, y por ahí vos sí, hasta dónde, dado que controlan tonelaje para cobrar peaje, hasta dónde está vinculado eso con el contrabando que se presupone que es muy grande ahí a través del Paraná, de la hidrovía. Y el otro tema, cómo se ve el tema de los grandes buques desde el lado de los puertos, si estarían de acuerdo los puertos que hoy reciben esos buques de gran tonelaje a que muy razonablemente se corriera más hacia el sur el lugar de transbordo para hacerlo con barcazas. Bueno, te volví loco con las preguntas, pero bueno. No, está bien, está bien. El tema del control de lo que circula o no circula y la actividad, eso está más que claro que la cuestión del peaje tiene que ver con
un negocio, vamos a decirlo así, un curro que hay hoy, que es el tema del dragado del balizamiento, es un curro que es el peaje, que es como el típico peaje en una ruta. Resulta que hay una empresa que dice que a cuenta de garantizar la navegación del río tiene que cobrar un peaje, que es lo mismo que sucede en una ruta que dice que hay una empresa que fabricó la ruta y que cobra el peaje para solventar. Bueno, no es necesario, digamos, Argentina tiene todas las condiciones para, suponiendo que está privatizado, concesionado el peaje, así todo controlar qué es lo que se exporta y qué es lo que no se exporta. O sea, existen, digamos, la estructura gubernamental, Argentina la tiene, lo que tiene que hacer es ponerla en práctica. Prácticamente hace años que se ha venido desfinanciando y se viene perdiendo año a año la capacidad del personal, los instrumentos, pero digamos que no es una condición controlar el peaje para saber qué es lo que se exporta y no se exporta, aunque insisto, el tema del peaje actualmente básicamente es un curro porque no hay ningún tipo de control de cómo se cobra el peaje, de cuáles son, como decíamos hoy, los costos reales de lo que las empresas, tanto la de dragado como el balizamiento, llevan como para estipular el precio del peaje, etcétera. Y respecto del tema de los puertos, con los grandes buques, está claro que va a haber una discusión, porque hay inversiones que se han realizado en este tiempo para que algunos puertos puedan abastecer a esos buques que ingresan. Lógicamente, habría que considerar qué tanta diferencia económica o pérdida de inversiones tienen entre cargar un gran buque y barcazas. Pero bueno, volviendo un poco al origen de la cuestión de hoy, tenemos que tener en cuenta qué intereses estamos defendiendo, ¿no? Porque la realidad es que si priorizamos los intereses de determinados puertos, que como bien dijimos hoy, también son puertos en manos de las grandes cerealeras internacionales, como Bunge, como Cargill, como COFCO, está claro que digamos que si el interés que defendemos es el de ellos, lógicamente van a seguir entrando buques. Y así como un buque se llama Panamax porque simboliza que es puede pasar por el canal de Panamá, hay otro buque que se llama Suezmax, que dice que implica que puede pasar por el canal de... En cualquier momento, si seguimos así, va a aparecer el Paramax, que va a ser el barco capaz de ingresar al río Paraná, y si fuera por ellos, son capaces de llevarlo hasta... De hecho, las excusas que dicen es esa. Para ganar competencia necesitan subir cada vez más con estos grandes buques. Y la realidad es que, digamos, como todo, si en la cuenta matemática no ponemos las externalidades, los impactos ambientales, los impactos en la sociedad territoriales, y sí, lógicamente la cuenta va a dar que va a ser más económico meter esos grandes buques al río Paraná. Tenés el micrófono apagado, Alexi. Ahí Raúl Gleim quiere hacer una pregunta y después Ricardo también sigue después de Raúl. Sí, gracias, Ezequiel. Para vos, yo estoy haciendo memoria que hace más de una década hubo un intento de realizar 3 represas en la hidrovía, sea al norte de Posadas y después 2 en Paraná más abajo, en Reconquista y no sé, otra cerca de Paraná. ¿Hay algo de eso hoy o se ha descartado totalmente? Porque hubo mucha resistencia de los pueblos, ¿no? Quería preguntarte esto. Es muy interesante la pregunta porque tiene que ver con, justamente, volviendo a esto de los intereses, a las luchas populares. Respecto de las represas específicamente de la costa del Paraná, de la provincia de Entre Ríos, hay que decir que en la década del 90, se querían hacer la famosa represa Paramedio, que eran unas represas sobre el río Paraná, más o menos a la altura de la provincia de Entre Ríos. La organización social empezó, digamos, a organizarse la gente, y hubo una gran movida popular que como bien mencionaba Raúl, hizo que esos proyectos se frenaran. Tal fue la movida popular que no solo se frenaron, sino que cuando Entre Ríos modifica su constitución a principios de siglo, el reclamo estaba vigente y se incorporó en la Constitución de Entre Ríos que está prohibido
construir represas más allá de las que ya tiene, como Salto Grande. Está prohibido construir nuevas represas en los ríos, tanto Uruguay como Paraná, en la parte de ríos. Entre Ríos históricamente ha tenido varias luchas populares, recordemos lo de las pasteras, pero bueno, básicamente hoy por hoy, por lo menos en lo que es Entre Ríos, está prohibido. Para aguas arriba, creo que no. Lógicamente, cualquiera de estos proyectos tendría que contemplar. Este es un problema que tiene la navegación del río Paraná. Cuando vimos hoy que se bifurcaba y continuaba el Paraguay por el río Paraná, que va hacia la zona más de Sao Paulo de Brasil, tiene estos problemas con las represas de Itaipú, Yacyretá, que si bien algunas tienen incluso para poder garantizar la navegación, empieza a complicar la navegación del propio río. O específicamente lo que es sobre el río Paraná, la zona de Entre Ríos está prohibido, es decir, que esos proyectos ya no están en agenda. No conozco el caso de Aguas Arriba. Creo que lógicamente hoy cualquier tipo de esos proyectos en ríos de llanura, porque una cosa son los ríos de montaña, otra cosa son los ríos de llanura, tiene mucho rechazo popular. Gracias. Bueno, pregunto yo. Hola Ezequiel, ¿qué tal? Mira, yo iba pensando, ¿no? Mientras vos te escuchaba tu, bueno, brillante exposición, que es muy interesante. Lo único que sí lo planteo pensando en voz alta, te lo transmito, cuando estamos hablando de una hidrovía compartida, digamos, por 5 países, me parece que la toma de decisiones se complejiza, porque es una cuenca hídrica que no es solo de Argentina. Entonces, ahí creo que tenemos que pensar en otra escala, lo mismo que, por ejemplo, para el prohibir el tránsito con determinados buques. Más allá de los conflictos con los puertos, está el conflicto con los países. Se nos va a sublevar Paraguay, Brasil, Bolivia, que son las únicas salidas que tiene. Y después pensar también en esta cuestión de la globalización, quizá que lo que antes pensábamos en escala nacional lo debemos pensar más en escala de bloques. Entonces, sí me ocurre que si alguna vez, por ejemplo, hubo industrias militares, construcción de marina mercante y todo, como un proyecto nacional, hoy quizá un solo país no puede hacer frente a semejante inversión y ahí entra la oportunidad y la factibilidad de asociarse con los países que componemos por lo menos el Mercosur como para crear empresas supraestatales, no estatales solo de Argentina, con participación de todos. Y bueno, y sobre todo el tema de los consensos, ¿cómo lo manejás para que esos 5 países estén de acuerdo en estas medidas? Nada más. Un tema que no tocamos es el de Canal de Magdalena, porque no lo quise incluir, porque por ahí se hace un poco largo, después si queda tiempo, si quieren los charlamos, que tiene un poco que ver con esta pregunta también. Pero para tratar de responderla de forma breve, voy a arrancar medio por lo del final, por el tema de la capacidad económica. A veces no se entiende lo de los números, pero voy a tratar de ponerlo en perspectiva. Durante estas 2 últimas décadas, del año 2000 hasta el 2020, el sector privado en todo lo que es la hidrovía, estamos hablando fundamentalmente del complejo de puertos de Rosario, invirtió 15.000 millones de dólares en 20 años. ¿Sí? Argentina se fumó un crédito de 40.000 millones de dólares del FMI. Quiero decir con esto que no es una cuestión de imposibilidad económica. Argentina va a recaudar este año por retenciones, fundamentalmente de lo que se exporta ahí, 10.000 millones de dólares. Así que en 2 años Argentina recauda por retenciones lo que el sector privado, para más o menos poner en funcionamiento como funciona hoy ese sistema, ha invertido en 20 años. Es decir, que no es... Obviamente que Argentina no va a dedicar todo lo que recauda de retención para invertir, pero digo que la escala de inversión no es para nada imposible para un país como Argentina, y existen mecanismos y hay propuestas para armar esta marina mercante, hay propuestas para recuperar.
nada tiene, lógicamente, ningún planteo de un al otro, porque es un sistema que tiene que seguir funcionando, no hay duda, pero hay posibilidades de hacer en el corto plazo todas esas inversiones. Y respecto a lo de los pueblos hermanos, de los países que compartimos la Cuenca del Plata, el tema de los grandes buques no es un problema que les importe al resto de los países, porque en realidad es una decisión de Argentina, porque Paraguay, por ejemplo, tiene una flota de barcazas nacionales, de bandera nacional. Justamente lo que Argentina no hace, Paraguay sí lo hace, tiene su flota propia de barcazas y básicamente exporta todo por barcazas que llegan hasta los puertos de Nueva Palmira, en Uruguay, y ahí hacen los transbordos a los grandes buques. Además, tanto Paraguay como lo que se exporta de Bolivia y de Brasil, se diría que hasta aprovechan el dragado que hace Argentina para mejorar las condiciones de navegabilidad, porque en realidad esos peajes se los cobran fundamentalmente a los grandes buques que ingresan a Rosario. Pero sí, no hay duda de que en una concepción regional, como está virando el mundo actualmente, sería mucho más sensato que Argentina pudiese entablar diálogo fundamentalmente con Paraguay y Bolivia, que han sido dos pueblos históricamente aliados de la Argentina, para ponernos de acuerdo incluso en pensar en una marina mercante regional del Mercosur y ser, digamos, soberanos no solo a nivel nación, sino a nivel regional. Con el caso de Brasil siempre es un poco más complicado. Tenemos que recordar que históricamente Brasil y Chile han sido pueblos más sensibles y más distantes de Argentina. No tanto, como digo, Paraguay y Bolivia, pero bueno, sí, no hay duda de que comparto que ese debe ser el camino. Primero Argentina tiene que plantarse, posicionarse, saber qué es lo que quiere y intentar acuerdos regionales. Sí, no hay duda. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguna más? Fabi. ¿El río se está usando solamente para lo que es materias primas o no, o se está usando para otro tipo de producciones? ¿O no hay ningún, no hay ningún proyecto para eso? Bueno, ahí está lo que decíamos hoy. Una cosa es la logística, que es el transporte, y otra cosa es la producción. Por el río Paraná también se importa todo lo que es, se importa y se exporta todo lo que es el sector automotriz, Argentina, pero lo que pasa es que en mayor medida es toda esta materia prima o poco trabajada como el aceite o la harina, pero digamos serían como dos cosas distintas, lo que es la producción de lo que es la logística, que sería la hidrovía, sería un tema más de logística y de transporte. Ahí estaba. Pero no hay duda, no hay duda de que si la idea es recuperar, por ejemplo, una flota naval mercante, generaría, digamos, puestos de trabajo bastante importantes porque son de las industrias que más trabajo generan y de mayor tecnología a nivel mundial. No, yo dos cosas que quería comentar. La primera es que con respecto a lo que decías del tema del dragado, estaba en la pausa mirando algunas cosas y parece que hay un requerimiento de esta nueva concesión de ampliar la profundidad. ¿Es así, Ezequiel? ¿O lo leí, estoy equivocado? Como que el gobierno estaría buscando, o parte de la nueva concesión apunta a una profundidad mayor. ¿Es correcto eso? La verdad que no tengo específicamente el número, pero la tendencia es esto que decíamos hoy, de que se aumente el calado hasta los puertos de Rosario. De hecho, el problema es que depende un poco de los canales de acceso al río Paraná, que están un poco anterior, que es el canal Martín García, que compartimos con Uruguay, o el Emilio Mitre, que es propio de la Argentina, que digamos que lo que tiene que empezar a hacerse, profundizarse, es primero desde el puerto de Montevideo hasta el inicio del Paraná. Pero la tendencia es aumentar la profundidad justamente para que los barcos que actualmente ingresan puedan cargar mayor carga. Es decir, hoy un barco de estos Panamax que carga 40.000 toneladas
solo está pudiendo cargar 20.000 en el puerto de Rosario. Claro, les cambia el número enormemente, claro. Bien. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. ¿Algo que quieran comentar? Raúl. Sí, yo quería preguntarle a Ezequiel, porque yo lo veo que se hace en otros países, utilización de los ríos no solamente para el turismo, sino para los medios de comunicación internos entre los 80 puertos que existen para el tránsito de personas, ¿no? Sí, es muy parecido con el ferrocarril. Hoy lo dijimos, la barcaza es el transporte más económico, incluso que estos grandes buques, y se podría aprovechar naturalmente la navegación a nivel de transporte de personas. Pero bueno, como el tema de transporte en general en Argentina no está pensado para eso, está pensado para la máxima extracción, digamos, de los recursos, ¿no? Pero no hay duda de eso, sí. De hecho, se tendría que aprovechar mucho más el propio Paraná con las barcazas para transportar los propios productos que se transportan por camiones, para abastecer los grandes conglomerados urbanos como Rosario, como Buenos Aires. El ejemplo clásico es decir, no sé, la yerba de Misiones tendría que bajar por barcaza. Hay un puerto muy importante, Barranqueras, en Chaco, que parece preparando para mejorar su capacidad, que también debiera ser muchos productos debieran ir ahí para bajar por barcazas y reducir los costos logísticos internos de los propios productos que consumimos acá en Argentina. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Yo quería, bueno, no, comentar nomás que, bueno, la presentación de los dos, excelente. Con Alexis, bueno, siempre conversamos con estos temas, el tema de la internalización de las externalidades, como vos decías, Ezequiel. Bueno, la presentación me encanta porque realmente cierra, porque está presentada de un modo holístico, holístico conectado, ¿no? Porque no es que se presenta un tema económico desvinculado de lo ambiental o desvinculado desde lo territorial, sino que está todo vinculado. Y la verdad es que me parece brillante. Creo que así tendrían que ser las propuestas que hagamos y apuntar para ese lado, ¿cierto? Cuando se pierden servicios ecosistémicos por el monocultivo o otro tipo de cambios de uso del suelo, como por ejemplo lo que vos decías, ¿no? El tema de la pérdida de los humedales. Los humedales cumplen funciones que son claves para los ecosistemas para mantener la estabilidad de los cursos de agua, evitar inundaciones, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí cuando se empiezan a internalizar los precios, los costos en los precios, ahí se empieza realmente a ver realmente cuál es el valor que hay que darle, ¿no? Y después otra cuestión que me parece importante resaltar de lo que vos decías, el tema de qué intereses se están manejando acá. O sea, yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, la falta de interés político y qué intereses realmente hay detrás de todo eso. Tal cual, bueno. Yo de mi parte, Moira, muy contento que estés y muy contento también con la presentación. Como dijo Moira, no dejo, coincido plenamente, estuvo muy bien explicado y creo que la visión abarca mucho más que cuestiones puntuales, técnicas de lo que es la hidrovía, sino una visión, como dijo Moira, mucho más amplia y me parece que ese es el camino que como partido tenemos que tener para poder ofrecer algo distinto. Lo necesitamos no como una estrategia política, sino como una necesidad vital, una necesidad de cambiar el enfoque y ofrecer una opción distinta. Y creo que lo que está claro y de manifiesto, y creo que tanto la disertación de Ezequiel, lo que acaba de decir Moira, lo que todos venimos entendiendo, es que acá los cambios y las sucesiones de cambio de gobierno no plantean un desafío al modelo. Modifican variables, algunas cuestiones menores, pero en realidad lo que hacen es mantener un modelo primarizado y respetuoso del ambiente y extractivista.
y que defiende, como decía Moira, otros intereses. Así que me parece que me pone muy contento, en realidad, de poder compartir estas visiones dentro de un grupo de socialistas que estamos pensando que el partido, y como dijo Ezequiel al principio, tiene que empezar a expresarse en posturas partidarias, y mientras tanto no lo tengamos a nivel partidario, está muy bueno que distintas agrupaciones que compartimos la mirada y que creemos en estas raíces del socialismo, podamos hacer fuerza suficiente como para que en algún momento el partido tome estas banderas, ya no de manera de marketing y de una manera muy livianita y de eslogan, sino que empecemos a tener propuestas más contundentes. Así que yo de mi parte, no sé si alguien quiere agregar algo más, quiero agradecerles la presencia, los aportes. Raúl, por favor, Ángel Mamani, toma la palabra. Bueno, muy interesante la exposición. Me pareció que estamos en el camino correcto porque generalmente cuando el ser humano cambia para sus intereses económicos, la naturaleza siempre crea impacto negativo, ¿no? Entonces me parece que interesante esta idea, por ejemplo, de que en vez de que entren los grandes buques, que seguramente van a producir más contaminación, puedan ser las barcazas las que salgan hacia lugares más amplios, ¿no? Por otro lado, quería hacer como una consulta, ¿qué tipo de elementos, como dijo en una parte de la charla, los buques se extraen de otros lugares y se quedan como especies invasoras en la zona del Paraná? Si sabe de alguno de esos elementos, seguramente vegetales o tal vez animales, no sé si me puede responder. Sí, le pido disculpas que no sé específicamente la especie, pero sí, digamos, son las clásicas costras, las conchillas, las conchas que tienen adheridas a los buques que navegan por los mares. Esto es algo que a mí me tocó verlo en vivo y en directo de chico, cuando iba a pescar al norte de la provincia de Entre Ríos, que se transforman en plagas, invaden, digamos, en realidad son generalmente animales más que plantas, por eso dije el tema bueno, sí, animales y plantas, pero digamos, te pido disculpas, no tengo específicamente el nombre. El mejillón tigre, dice ahí Ricardo George, que nos aporta, que básicamente es eso, son especies que no son autóctonas, que se transforman en plaga y invaden el río Paraná. Lógicamente el río Paraná es un río muy caudaloso, muy importante, donde todas estas cosas no se perciben de un día para el otro, pero los cambios empiezan a operar casi al mismo sistema que socialmente la falta de trabajo, la extracción de nuestros recursos y el robo que nos hacen, empieza a generar con el tiempo una sociedad cada vez más violenta, cada vez más desigual, porque son cambios que no se llegan a ver de un día para el otro, pero es importante analizarlos para pensar el futuro, digamos. Gracias. ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta que quedó pendiente? Y con respecto a la contaminación, también está la cantidad, las aguas que traen de lastre a veces los barcos, que levantan los lastres de ríos contaminados y cuando llegan acá, cuando cargan de cereales, lo largan al Paraná. Ese que también fue un problema importante en algún momento, no sé si lo sigue siendo. Sí, totalmente, es así. O sea, hay una sumatoria de problemas, incluso algunos no analizados del todo, que hacen de que es esto que hablamos hoy. Adicionalmente a clarificar qué intereses queremos defender con la propuesta, es sentido. O sea, está claro que un gran buque que viene de Singapur, que ingrese hasta Santa Fe, hasta Rosario, no puede generar algo bueno. O sea, es casi que diríamos sentido común. No necesitamos ni siquiera un informe técnico que lo explique, o esto que vos acabas de mencionar, Fabián, que el agua de aquella zona del mar se descarga en el río. Está claro que no puede salir nada bueno de ahí, ¿no? Bueno, yo no sé si hay alguien más que quiera. ¿Me permitís una pequeña interrupción? Sí, dale. Mientras se prepara, si es que hay alguna otra pregunta. Quedó un poco lo que dijo Moira, yo había anotado una frase que quería mencionar que tiene que ver con esto, que si me permite se las leo,
Es de Andrés Carrasco, fue un médico, fue director del CONICET, un médico muy importante en Argentina, falleció en el 2014, que digamos lo que él tenía era, demostró la afectación que producía el glifosato en los vertebrados. Fue muy combatido por todo el establishment, incluso por Lino Barañao cuando era ministro de Ciencia y Tecnología, desprestigiado totalmente. No obstante, él siempre estuvo en todas las luchas populares de los pueblos fumigados, dando este mensaje del tema desde el lado de la academia y como siempre diciendo, finalmente la sociedad es la que financia nuestros estudios, nosotros tenemos que devolverle algo a la sociedad. Y allá en el año 2013, en Malvinas, Argentina, un pueblo de Córdoba que logró expulsar una planta de Monsanto que se quería instalar, un pueblo muy pequeño, donde la sociedad se organizó y logró evitar que se instalara lo que iba a ser una de las plantas de Monsanto más grandes del planeta, una clasificadora de granos. Y Andrés Carrasco estaba ahí acompañando al pueblo y dijo una frase que me parece interesante para reflexionar sobre un poco lo que estamos hablando. Dijo en ese momento: hay miles de razones que tendría que ser objeto de muchos debates acerca de por qué esa planta no debería estar acá. Voy a plantear otro ángulo. No le preguntaron al pueblo argentino qué modelo de producción quiere. Parece importante reflexionar un poco sobre eso. Finalmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde está la discusión del pueblo sobre la hidrovía, sobre cómo producimos los alimentos? Porque finalmente cuando queremos acordarse nos imponen modelos externos, nunca fueron discutidos, nunca formaron parte de las plataformas políticas de las diferentes administraciones que llevan adelante, y de un día para el otro nos encontramos charlando sobre los problemas que generan esta imposición de modelos. Nada más, gracias. Bueno, Ezequiel, primero que nada, muchísimas gracias por estar, gracias a los compañeros y compañeras de todos los distintos lugares que se han sumado hoy. Queremos siempre recalcar que estamos abiertos desde el Frente Amplio Socialista en esta construcción amplia, bien socialista y preocupada por todas estas temáticas que no están abordadas, creo que por nadie, con mucha seriedad. Así que los invitamos a sumarse, a seguir trabajando juntos, y les mando un gran abrazo de parte de todo el Frente Amplio Socialista, y a quienes quieran sumarse a los equipos de trabajo, independientemente de que estén en otro grupo, sigamos charlando porque esto no se agota acá, tenemos mucho por seguir luchar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, hasta la próxima será entonces. Gracias, un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias Un por placer, todo, muy bueno, muy bueno. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.